Bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema, el proceso contable, correspondiente a la unidad 2. Procedo a compartir la información que será de apoyo para esta clase magistral. Los temas que trataremos hoy es la representación gráfica del proceso contable, documentos fuente, ecuación contable, la cuenta contable, la dinámica de los saldos y plan de cuentas. El resultado de aprendizaje. Al finalizar esta clase, usted estará en la capacidad de describir y reconocer el principio de partida doble como fundamento básico de los registros contables, así como también de analizar las cuentas patrimoniales, clasificar de forma adecuada y relacionar su incidencia en la actividad empresarial. Empecemos. En la pantalla, como ustedes pueden ver, se representa el proceso contable. Pues recuerden que el proceso contable es una secuencia de pasos que deben ser uno tras otro de manera cíclica. Entonces, aquí se empieza con los documentos fuente. Segundo, estado de situación financiera. Tercero, el libro diario. Cuarto, el libro mayor. El quinto paso, el balance de comprobación. Sexto paso, ajustes y regularizaciones. Y el séptimo paso, los estados financieros. Cada periodo contable se repite este proceso. Entonces, es un proceso cíclico que vez tras vez se va repitiendo. Pero cabe recalcar que no se puede pasar o se pueden saltar de pasos para continuar al otro, porque el siguiente paso depende del anterior. Empecemos con la documentación fuente. En el campo comercial es la evidencia escrita de las operaciones comerciales realizadas por la empresa, porque de esta manera se certifican los registros en los libros contables y además se prueba un hecho desde un punto de vista legal. Y quiere decir que toda transacción comercial debe estar respaldada por un documento. Estos documentos deben cumplir con ciertos requisitos legales y técnicos para que sean considerados como respaldos. Tenemos los documentos formales o autorizados, que comprenden las facturas, notas de venta, liquidaciones de compra de bienes y servicios, comprobantes de retención, entre otros. Estos documentos deben estar autorizados por la Administración Tributaria. Los documentos complementarios sirven para cuando existen cambios en las transacciones comerciales, ya sea para rectificar o hacer alguna actualización en la transacción comercial. Estos son considerados, por ejemplo, las notas de crédito, notas de débito o las guías de remisión. También se necesita la autorización de la Administración Tributaria. Y también entre estos están los documentos internos, los que utiliza la empresa para llevar sus transacciones comerciales de una manera más interna en la empresa. Por ejemplo, como son los comprobantes de ingresos de caja, egresos de caja, que ayudan a llevar el control de las transacciones comerciales dentro de la empresa. De igual manera, en recursos complementarios se adjunta el reglamento de comprobante de ventas para su consideración. Ahí establece el tiempo de mantenimiento de estos documentos, cómo se los puede utilizar y para qué se los utiliza de una manera más amplia. Los elementos de la contabilidad. La contabilidad requiere de estos 5 grupos: el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. El activo, de acuerdo a la norma NIC para pymes, es un recurso controlado por la empresa como sucesos pasados, del que se espera obtener en el futuro un beneficio económico. Es decir, el activo es todo lo que tiene la empresa, pero que le está aportando un beneficio económico para el futuro. Ese es el punto clave.
mientras que el pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual se espera desprenderse de recursos que incorporan, de igual manera, beneficios económicos. El patrimonio es la parte residual de los activos de la empresa una vez que se han deducido todos los pasivos. Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos durante un periodo contable, bajo la forma de entradas o aumentos en el valor de los activos o disminuciones en las obligaciones que resultan en incrementos en el patrimonio neto. Estos, no hay que confundirse, no son parte de los aportes de los propietarios. Mientras que los costos o gastos, o también considerados egresos, se define como las disminuciones de beneficios económicos durante el periodo contable, en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos o incrementos en las obligaciones. Estas son las definiciones de los elementos de la contabilidad. El elemento activo, pasivo y patrimonio son parte y forman parte de la ecuación contable, una ecuación de igualdad que es fundamental en la contabilidad. La ecuación consiste en una igualdad en que el activo debe ser igual al pasivo más patrimonio. Entonces, toda la actividad económica de una empresa se va a basar en esta ecuación contable, en un equilibrio de estos tres elementos, llegando siempre a la igualdad. Tenemos ejemplos aquí, por ejemplo, y también tiene variaciones esta ecuación contable. El activo, como ya se menciona, es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, aquí en la representación de la diapositiva, pues vemos que un activo es de 15,000, el pasivo es de 10,000 y el patrimonio de 5,000. Si aplicamos la ecuación contable, vemos que el activo es 15,000 y el pasivo más patrimonio es 15,000. Por lo tanto, se ha cumplido esta ecuación de igualdad. Hay un equilibrio, una balanza en la que hay y se manifiesta igualdad. En el segundo caso vemos la misma ecuación contable, pero con una variante. Ahora es el patrimonio igual al activo menos el pasivo. Si aplicamos los mismos valores y obtenemos la resta, pues podemos ver que también llegamos a una igualdad. El patrimonio equivale a 5,000 y el activo menos el pasivo a 5,000. En la tercera, de igual manera, ahora el pasivo es igual al activo menos patrimonio. Si aplicamos los valores, pues a la final, de igual manera, vemos que existe una igualdad. Entonces, esta ecuación es una ecuación de igualdad, ¿sí? En donde siempre la actividad económica va a estar basada en esta ecuación. Aquí tenemos unos ejemplos prácticos para revisar cómo se aplica la ecuación contable. El primer caso dice, si tiene un carro valorado en 25,000 y tiene que pagar a un proveedor 10,000, ¿cuál es su capital? Entonces vemos que el activo, porque tengo el valor del activo. El carro es un vehículo, es un activo porque le pertenece a la empresa. Entonces, tengo el activo y me dice que también tengo que pagar a un proveedor por $10,000 y lo que estoy buscando es el capital. Entonces, activo menos pasivo es igual al patrimonio. Si aplicamos los valores, pues vemos que al final tenemos la igualdad. En el segundo caso tenemos en el supuesto de que una empresa tiene 12,000 de capital y 36,000 de pasivos, ¿cuál es el monto del activo? Aquí vamos a buscar el valor del activo. Recuerden que esta ecuación parte de la ecuación activo es igual al pasivo más patrimonio, ¿sí? Parte de esa ecuación. Desde ahí vamos a encontrar lo que es el activo.
Patrimonio, porque tengo el valor del capital, patrimonio. Recuerden que el capital es parte del patrimonio, tengo 12,000. Y tengo los pasivos. Entonces, patrimonio más pasivos debe ser igual al activo. Busco el activo, entonces sumo y tengo el activo. Y a la final vemos que también se cumple la ecuación de la igualdad, el equilibrio del activo ser igual al pasivo más el patrimonio. El siguiente tema es personificación de cuentas. En la contabilidad existen bienes, servicios, valores que se utilizan o se emplean en cada transacción comercial u operación que realiza la empresa. Por eso es importante que se le asigne un nombre a este conjunto de bienes, servicios o valores. Como por ejemplo, si usted tiene dinero en efectivo, tiene dinero en monedas, billetes, ese conjunto de esas especies, usted le va a dar un nombre, le va a dar una personificación. Entonces, de acuerdo a lo que ya conocemos, pues recibe el nombre de caja. Entonces, cada vez que usted reciba dinero en billetes o en monedas, usted la cuenta no va a ser dinero en billetes, dinero en monedas, sino la cuenta será caja. Entonces, a eso que nosotros le damos un nombre se llama personificación de cuentas. Tenemos otro ejemplo, los artículos destinados para la venta. Por lo general, las empresas comerciales no solamente tienen un artículo, tienen varios artículos. Entonces, en su contabilidad no llevan o la cuenta es por el artículo, por una silla, por una mesa, por un estibador. No, sino le dan un nombre en donde agrupa a todos esos bienes. Por ejemplo, en ese caso es mercaderías o también puede ser inventario. Cuando hablamos en una oficina, cuando tienen muebles y enseres, los muebles y enseres es el nombre de una cuenta que agrupa las mesas, sillas, escritorios, sillones, etc. Entonces, a eso se refiere con la personificación de las cuentas. Ustedes como contadores, siempre al llevar una contabilidad o al llevar el proceso contable, partimos de un plan de cuentas, en donde usted profesionalmente le asigna un nombre a este conjunto de bienes, servicios o valores de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Aunque hoy en día la super de compañías ya establece un plan genérico, donde a partir de eso usted puede aplicarlo de acuerdo a la actividad de su empresa. La cuenta contable es un instrumento que le permite registrar, clasificar y resumir un bien, servicio o valor en una operación o transacción. Aquí, en esta cuenta contable, usted va a registrar los movimientos de una cuenta. Por ejemplo, el dinero en efectivo, cuando entra, sale, o el dinero en el banco. Esta es la forma en la que se representa la cuenta contable, en una T mayúscula. Esa T mayúscula tiene 4 partes. La primera parte es el nombre de la cuenta. Recuerde que usted ya personificó la cuenta, entonces aquí en esta cuenta contable le va a colocar su nombre. Caja, bancos, inventario, etc. Al lado izquierdo usted va a tener el debe. En el debe se registran o se anotan todas las entradas, los débitos o cargos a la empresa. En el haber, al lado derecho, usted va a registrar los créditos y los abonos. En la parte inferior, la cuarta parte, está el saldo. El saldo es la diferencia entre la suma del debe y la del haber. Este saldo, hay 3 tipos de saldos: el saldo deudor, el saldo acreedor y el saldo cero.
En el saldo deudor, como se ve en la representación gráfica aquí, las cantidades del debe, ¿sí? Las del debe, las que están registradas al lado izquierdo, cuando es mayor la sumatoria, ¿sí? Cuando la sumatoria es mayor a la del haber, se va a considerar un saldo deudor, es decir, la diferencia entre las dos columnas del debe y del haber es el saldo. Y cuando la suma del debe es mayor a la suma del haber, será un saldo deudor. Cuando hablamos de un saldo acreedor, mencionamos que las cantidades o la suma del haber es mayor a la suma del debe. Veamos en la representación gráfica. Se puede ver que estas cuentas por pagar están registradas en el haber por un valor de 6 millones, mientras que en el debe por 4 millones. La diferencia entre los dos es el saldo, ¿sí? El saldo en sí es la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. Ahora, para saber si es deudor o acreedor, usted se fija en la regla que dice, cuando es mayor el haber, que el debe será acreedor. Y este es el caso, como usted puede ver, el haber es mayor que el debe, por lo tanto es un saldo acreedor. Y el saldo cero es cuando la suma del debe es igual a la suma del haber. En este caso podemos ver que ventas en el haber tiene 7.270 y en el debe 7.270. Si usted resta las sumatorias, porque ese es el saldo, ¿no? La condición, restar la suma del debe menos la suma del haber. Y donde está el saldo mayor, pues bueno, ahí usted va a determinar si es un debe o un deudor o un acreedor. En este caso suman igual. Si usted resta 7.270 menos 7.270 es un saldo cero o nulo también, como lo mencionan algunos autores. Bien, es importante que usted se aprenda estas reglas porque lo vamos a utilizar mucho en lo que es las transacciones comerciales. Bien. Tenemos tres tipos de cuentas. Tenemos las cuentas reales o de balance, temporales, nominales o de resultados y las mixtas. Cuando hablamos de cuentas reales o de balance, estas pertenecen al estado de situación financiera por su naturaleza, no se cierran al finalizar del ejercicio económico. Es decir, el saldo final va a ser el saldo inicial del siguiente periodo. Estas cuentas reales o de balance son el activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas temporales, nominales o de resultados son las que pertenecen al estado de resultados. Y estas por su naturaleza al final del ejercicio se deben de cerrar con el fin de incrementar o disminuir el patrimonio de una empresa. Entonces son ingresos, costos o gastos. Y las cuentas mixtas, estas están conformadas por una parte real y otra temporal. Quiere decir que el valor inicial, el real, va a ser modificado por los efectos de los ajustes que muestra el gasto o el ingreso devengado al final del ejercicio. Y estas son las cuentas de pagos o cobros anticipados. Por lo tanto, las cuentas se clasifican en las cuentas de balance y las cuentas de resultado. Las cuentas de balance van a ser el activo, pasivo y patrimonio, y las cuentas de resultados van a ser de ingresos y gastos. Tenga presente esto. Las cuentas que pertenecen al activo y pasivo y patrimonio siempre las vamos a registrar en el estado de situación financiera o balance general. Estas cuentas no pueden estar en el estado de resultados. Siempre van a pertenecer al estado de situación financiera. Mientras que las cuentas de resultados, estas pertenecen al estado de resultados, los ingresos, costos y gastos. Y tampoco formarán
jamás formarán parte del estado de situación financiera. Entonces, es importante esa clasificación, que lo tenga presente, porque no hay cambio, siempre va a ser así, ¿no? Balance, activo, pasivo y patrimonio. Recuerde que estos grupos también forman parte de la ecuación contable, y el estado de resultados pues estarán los ingresos y los gastos. Vamos ahora a ver qué tipo de saldos tiene cada uno de los elementos de la contabilidad. El activo, por naturaleza, por originalidad, tiene saldo deudor. ¿Sí? Tiene saldo deudor y por ende se va a registrar en el debe, al lado izquierdo de la T. El pasivo tiene saldo acreedor, se va a registrar en el haber. El patrimonio tiene saldo acreedor y lo vamos a registrar en el haber. Estos tipos de saldos que tiene este grupo de las cuentas no van a cambiar. Esto es fijo, ¿sí? Ese es el saldo con el que nace la cuenta. Los ingresos tienen saldo acreedor y se registra en el haber. Los gastos tienen saldo deudor y se registran en el debe. A partir de esto podemos establecer la dinámica de las cuentas. Entonces, miren, todas las cuentas, ¿sí?, por donde nacen van a aumentar, y por el lado contrario van a disminuir. En el caso de los activos y los gastos, pues por naturaleza tienen saldo deudor. Entonces, cada vez que se les registre información, datos en la parte del debe, ¿sí?, en el debe de su T esquemática, el saldo va a aumentar, va a ir aumentando su monto. Y si usted lo registra al lado contrario, que es el debe, pues el saldo irá disminuyendo. En cuanto al pasivo, patrimonio e ingresos, usted sabe que tienen saldo acreedor por naturaleza. Entonces, todas las cuentas van a aumentar por el saldo de naturaleza, de originalidad. Entonces, como tienen saldo acreedor, van a aumentar cada vez que yo registre en el haber, y disminuirán cada vez que yo registre en el debe, en el lado contrario del nacimiento de la cuenta. ¿Sí? Esto también es otra regla que nos tenemos que aprender para poder registrar las transacciones contables o realizar el proceso contable más adelante. El plan de cuentas. Como ya les había mencionado, el plan de cuentas es la base para llevar una contabilidad oportuna, confiable y sobre todo comparable. Entonces, ¿en qué consiste un plan de cuentas? Es una lista que contiene números y nombres de cada cuenta que se usa en el sistema de contabilidad de una entidad económica. Las empresas necesitan de una manera para organizar sus cuentas y requieren de un propio plan. Está establecido ya de que las cuentas del activo se les va a dar como numeración el número 1, pasivo 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5. ¿Sí? En esos niveles y con esa numeración van a estar identificadas cada uno de estos grupos en un plan de cuentas. Como vemos en la gráfica, activo es el 1. Cada vez que yo vaya aumentando las cuentas del activo, creando nuevas cuentas del activo, iré generando niveles. Pero todos empezarán con 1, porque es el activo. Si es pasivo, será con el 2, si es patrimonio, con el 3, y así sucesivamente de acuerdo a la lámina.
De igual manera, en recursos complementarios se adjunta un plan de cuentas para que usted revise, mire su clasificación y sobre todo se familiarice con las cuentas, ya que ya no va usted a personificar las cuentas, ya están las cuentas establecidas, pero es importante reconocer una cuenta cuando es activo, cuando es pasivo, patrimonio, ingreso o gastos. Entonces el plan de cuentas le va a ayudar en ese proceso. Entonces descárguelo por favor y revise cada una de las cuentas. ¿Cómo vamos a reconocer cuándo debo yo registrar en el debe o cuándo yo debo registrar en el haber? Cuando usted siempre va a ser la empresa. Cuando usted realiza una transacción comercial, usted será la empresa y debe preguntarse. La primera pregunta, la primera parte, ¿qué recibo? ¿Qué ingresa? ¿Qué debito? ¿Qué cargo? Y eso es lo que usted va a registrar en el debe, en la parte izquierda de la T. Y cuando voy a registrar en el haber, debo preguntarme, ¿qué entrego? ¿Qué sale? ¿Qué acredito? ¿Qué abono? Estas preguntas son claves a la hora de reconocer los movimientos de una transacción comercial y sobre todo para saber cuándo debo registrar en el debe y cuándo debo registrar en el haber. Entonces, estas preguntas son claves. Recuerde, usted siempre será la empresa y debe preguntarse qué recibo. Y esa es la primera parte que usted va a responder y va a registrar. La segunda, ¿qué sale? Que voy a registrar eso en el haber. A partir de esto, pues tenemos que tener presente un principio y es el principio de partida doble. Es el principio en el que se basa la contabilidad, que tiene aplicación desde varios siglos. De hecho, el padre de la contabilidad, el fray Lucas Pacioli, en italiano, estableció este principio doble, este principio de partida doble, en donde menciona que cuando hay una persona que vende, hay otra que compra. Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe. Siempre va a haber estos dos efectos. Entonces, la partida doble consiste en no hay deudor sin acreedor por igual valor. Cuando nosotros nos preguntamos qué recibe y qué entrega, estamos trabajando para cumplir con la partida doble. Luego que establecemos qué entró y qué salió, la siguiente pregunta es cuáles son las cuentas deudoras o acreedoras que están involucradas en esta transacción comercial y por último, cuál es el valor que yo debo considerar para el registro, ¿no? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto recibo? Es importante recalcar en esta clase que los términos deudor y acreedor no cumplen su definición como tal, solamente son utilizados en este caso netamente por términos contables. Las transacciones comerciales. A partir de reconocer cuándo debo registrar en el debe y en el haber, la partida doble, entonces empiezan las transacciones comerciales, que es el intercambio de cosas con valor económico en los negocios. Es decir, te doy, ¿qué me das? A cambio, hay ese intercambio en donde existe la compra y venta, y como ya aprendimos que la empresa es con el afán de dar un beneficio al cliente y también obtener una rentabilidad. Aquí tenemos un ejemplo breve para darnos cuenta cómo procede con estas reglas. El señor José Vázquez compra un vehículo valorado en 12,000 y paga al contado. Registraremos un débito al vehículo y un crédito en efectivo. Entonces, ¿qué recibo? Cuando usted está llevando una contabilidad o va a hacer un proceso contable, siempre debe ponerse en el papel de la empresa y preguntarse, ¿qué recibo? Si yo estoy comprando, pues estoy recibiendo un vehículo.
¿Cuánto es el valor? 12,000. Si yo recibo, usted ya sabe que todo lo que se recibe se registra al lado izquierdo, en el debe, como se ve en la gráfica de aquí de la T. Claro, recibo un vehículo, pero debo entregar algo. Pues en este caso estoy entregando dinero en efectivo. Como eso sale, debo registrarlo en el haber. Todo lo que sale en el haber, tal como se ve en la parte de la gráfica. Bien, en resumen, hemos visto la gráfica del proceso contable. Es una serie de pasos que se deben cumplir uno a uno de manera cíclica y de forma secuencial. Vimos también los documentos fuentes en los que deben ser autorizados por la administración tributaria para que sirva de evidencia tanto para las transacciones comerciales como en caso de que sea para una situación legal. La ecuación contable vimos que es una ecuación de igualdad, de equilibrio entre el activo igual al pasivo más patrimonio, y que a partir de esa ecuación pues podemos sacar otras variantes. Al final siempre habrá esa igualdad. Vimos también que es la cuenta contable, que se representa en una T mayúscula, y que esta T mayúscula tiene 4 partes. Tiene el nombre de la cuenta contable, tiene a su lado izquierdo el debe, donde siempre se va a registrar valores que ingresan a la empresa. Al lado derecho tenemos el haber, que registraremos valores que salen de la empresa. Y al final, en la parte inferior, tenemos el saldo, que es la diferencia entre la suma del debe y del haber. Ese valor es saldo. Y hay 3 tipos de saldo: el saldo deudor, acreedor y cero. El saldo deudor es cuando la suma del debe es mayor a la suma del haber. Saldo acreedor es cuando la suma del haber es mayor a la suma del debe. Y saldo cero es cuando las columnas debe y haber suman igual. La dinámica de los saldos. Es importante saber que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos van a aumentar por el origen de su saldo, por su naturaleza, y disminuirán por el lado contrario de su naturaleza. El principio de partida doble es la base para registrar las transacciones comerciales, y que consiste en que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor por igual valor. Siempre habrá estos dos efectos de que si yo entrego algo, voy a recibir algo por el mismo valor. De esta manera se cumple la partida doble, y que debemos aplicar en todo momento a la hora de registrar las transacciones económicas. Vimos también el plan de cuentas. El plan de cuentas es en donde se lleva y se puede llevar con este plan una contabilidad uniforme, confiable y oportuna, sobre todo comparable, porque vamos a utilizar las mismas cuentas cada año. Bien, en PAO usted va a tener recursos complementarios, y también tendrá una actividad que resolver en base a esta clase. Gracias, hasta pronto.